Buenas, ¿cómo están? Acá estamos otro martes más en este Fogón Transpersonal, este taller online, en este ciclo que es Tradiciones de Sabiduría. Transmitimos en vivo todos los martes a las 22 horas y lo que hacemos es, cuando termina el vivo, nos vamos, esperen que acomodo acá un poco Instagram. Bueno, bien. Lo que hacemos es seguir con esta temática por Zoom. Así que hoy que vamos a hablar de alquimia, nos va a visitar Celia Zárate Insúa de Tarot Junguiano, que aunque la página habla de tarot, ella es profe de física o física química y nos va a estar dando su visión sobre la alquimia que tiene que ver con lo práctico. Es decir, por ejemplo, haciendo experimentos con los estados de la materia o investigando las propiedades de los metales y cómo eso tiene todo un paralelismo, una repercusión con lo simbólico. Estoy viendo acá que no sé por qué no me deja hacer zoom, antes me dejaba. Ahí va. Cómo ando Instagram. Así que hoy vamos a hablar de alquimia. Este ciclo es tradiciones de sabiduría, es decir, son esas tradiciones, vale la redundancia, costumbres, rituales, escritos, textos sagrados, etc., que nos brindan información sobre cómo desarrollarnos plenamente como seres humanos, digamos. En el que Jung llama el proceso de individuación, o lo que sería el desarrollo espiritual, o la ampliación de la conciencia. Ahí justamente Celia nos está saludando por Facebook. La semana pasada hablamos de hermetismo, y el hermetismo está estrechamente ligado a... decía, el hermetismo está estrechamente ligado... Esperen, porque tengo problemas acá con el celu con el que transmito desde... Creo que está bien. Con la alquimia. Así que hoy vamos a hablar de eso, alquimia. ¿Qué es alquimia? Ya invité gente a que se sume. Así que si quieren, mientras vayan saludando un poco, yo me tomo un mate y ya enseguida arrancamos. Le mando un beso a dos mujeres platenses, plateñas, platudas, no sé. No, platenses es el gentilicio de La Plata. A María Eugenia Peltzer y a María Celia Zárate Insúa. Celia nos va a estar hablando de alquimia porque es profe de física, química, y María Eugenia fue mi profe de antropología en la universidad. Así que le mando un beso gigante, y también ella seguramente va a estar participando de un Zoom hablándonos de medicina ancestral, chamanismo, desde la perspectiva más de la antropología, ¿no? Ahora que está tan de moda hacer cositas chamánicas y hay tanto ritual y tanta cosa, ver bueno, un poco qué visión tiene la antropología de eso, ya sea de lo tradicional, y hasta podría ser una visión de por qué hoy tienen esta especie de revival o resignificación. Si me estás escuchando y me querés comentar algo un poco por los comentarios de Facebook. Ya hace rato que estamos armando algo y bueno, por H por B no se dio, pero lo vamos a hacer, sobre todo por Zoom. Saluda acá Adriana Medina, Andrea Lucero, gracias por saludar. Y acá estoy viendo si puedo leer. Gus saluda acá en Instagram. Iván, Ceci, hola profe, dice, ya no soy tu profe, Ceci. Bueno, tengo, no sé qué pasa con Instagram, que se ve medio mal. Bueno, vamos a arrancar hablando de alquimia. Nos vamos a basar en un autor, Joaquín Pérez, en una conferencia que da para la Fundación March, que dio en llamar una búsqueda milenaria, la alquimia, de la perfección material y humana. Y acá ya el título de esta conferencia nos da una pista, porque la alquimia hace fuerte hincapié o se centra en la dimensión material de la espiritualidad o de el alma humana, si se quiere, ¿no? El alma nosotros la tomamos como el psiquismo, ¿no? Que de hecho el origen de la palabra en griego es el mismo y también significa mariposa. Y les voy a leer una frase que ya me olvidé porque María Eugenia habla francés y me dijo cómo se decía.
Para que lo quiero pronunciar bien, lo voy a buscar. Me dijo que se pronuncia Claude Dichet. Una frase de Claude Dichet que la citan justamente en esta conferencia y dice que los que piensan que la alquimia es estrictamente de naturaleza terrestre, mineral y metálica se abstengan. Que los que piensan que la alquimia es únicamente espiritual se abstengan. Que los que piensen que la alquimia es únicamente un símbolo utilizado para desvelar analógicamente el proceso de la realización espiritual, en una palabra, que el hombre es lo material y el atanor de la obra, que abandonen. Lo que nos está diciendo esta frase es que la alquimia no es pura materia, no es puro espíritu, no es puro símbolo, pero es las tres cosas al mismo tiempo. Así que un poco lo que hablábamos en el encuentro anterior sobre hermetismo, que se queda un poco en la teoría y en todo caso en la ritualización, desde las prácticas iniciáticas o los rituales, justamente, vamos a hablar de misterios, los misterios iniciáticos. La alquimia lo que va a hacer es llevar al laboratorio ese pensamiento, esa sabiduría, llevar al laboratorio la filosofía y trabajarla con los elementos, con la materia. Así que ahí ya tenemos una pista sobre qué es la alquimia. Pero podríamos decir que a nosotros nos llega desde otro lugar, igual que el hermetismo. Cuando vos hablas de hermetismo, todo el mundo te nombra el Kybalión, y el Kybalión es una obra que data de comienzos del siglo pasado, 1908, y que tiene muchas ideas modernas metidas entre medio de algunas cosas que sí es verdad, son de origen del hermetismo. Entonces, a nosotros, ¿cómo nos llega la alquimia? ¿Qué pensamos o qué está presente hoy en el inconsciente colectivo cuando se habla de alquimia? Y muchas veces, y sobre todo los que no saben tanto, lo van a vincular con la magia y con la brujería, ¿no? Habría que definir qué es magia, qué es brujería, pero vamos a ver más adelante que justamente el alquimista es todo lo contrario a un mago. Ya lo digo ahora. ¿Por qué? Porque el alquimista es exhortado, es llamado a observar la materia, seguirla y reproducirla en el laboratorio. Observar los procesos naturales y buscar la manera de reproducirlos en el laboratorio. En cambio el mago no, el mago quiere transformar la realidad, como se suele decir. El mago tiene a su disposición los elementos y los manipula, los hace hacer cosas que no le son propias de su dimensión natural, de su dimensión original, digamos. En cambio el alquimista va a querer reproducir, ahora les voy a leer algunas frases puntuales. A ver, estaba por acá. Bueno, se propone reproducir a escala humana, el alquimista, el proceso de la creación del cosmos. ¿De qué manera? En un laboratorio. Me hace acordar un poco al capítulo de Los Simpsons donde Lisa con la muela de propio de Bart, no me acuerdo, genera como una nueva humanidad pequeña, ¿no? Que va evolucionando a través del tiempo. Bueno, los que ven Los Simpsons van a entender. De alguna manera el alquimista reproduce el orden del cosmos en su laboratorio. Y un poco vamos a ver cómo y cuáles son las principales temáticas que tocaban. Simplemente las vamos a mencionar. Ustedes saben que lo que acá buscamos es clarificar un poco algunos conceptos, nombrar autores. Es una probadita para que a quien le interese profundizar tenga la guía para poder hacerlo. Entonces, bueno, brujería, magia, es como que el alquimista tiene un laboratorio secreto, investiga cosas, no las comunica. Algo de cierto hay en eso. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos nuestro inconsciente personal, también un poco lo que yo voy a hacer al hablar de tradiciones de sabiduría es llevar esto a las nociones junguianas, si se quiere, ¿no? O como le digo yo, transpersonales. El ser humano, nosotros como persona, tenemos nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Y la dinámica entre lo consciente y lo inconsciente es compensatoria. El inconsciente siempre va a estar buscando expresarse y compensar aquello que yo desde la conciencia busco hacer y que en definitiva no me permite ser completo. Hay un montón de cosas que reprimo, no permito que se expresen, y que el inconsciente a través del sueño, del arte, de las fantasías, de imágenes incluso vigiles, busca compensar. Cuando tenemos, por ejemplo, lo más claro para que se entienda, cuando tenemos un acto fallido, cuando decimos algo que no queríamos decir o hacemos algo que no queríamos hacer, el inconsciente, que racionalmente o conscientemente no queremos hacer, el inconsciente está buscando compensar. La alquimia, que ahora vamos a ver cuándo aparece, cuál es su origen,
es paralela a el desarrollo del cristianismo y sobre todo en Occidente, cómo el cristianismo se constituye en, podríamos decir en términos transpersonales, la máscara de Occidente. Es decir, lo que está permitido, lo que muestro, la forma correcta de hacer las cosas es lo que el cristianismo propone, ¿no? Y a lo largo del tiempo digo cristianismo y no catolicismo porque con el protestantismo va a pasar lo mismo. Entonces, todo eso que la iglesia me dice que es lo correcto, que es lo que está bien, y de esto Jung ha hablado mucho y ha hecho una crítica profunda a determinadas cuestiones puntuales del cristianismo, no permite que se expresen otro montón de cosas. Entonces, un poco de forma paralela y oculta, se va desarrollando la alquimia. Esto no quiere decir que no haya habido cristianos que la hayan estudiado y la hayan utilizado. De hecho, sí, pero de alguna manera se da en paralelo como un modo compensatorio, porque cuando el cristianismo aparece y comienza a evangelizar y a convertirse, digamos, en la máscara de Occidente, hay un montón de nociones que las tradiciones de sabiduría venían desarrollando que quedan afuera. Y sobre todo, la idea de que todo es opositivamente complementario. Esto los chinos lo saben perfecto, es el Xinjiang, es el Tai Chi, y Jung habla del ánima y el animus. Entonces, las divinidades en general en las tradiciones de sabiduría incorporan en sí mismas tanto el bien como el mal, y tanto lo femenino como lo masculino, es decir, lo andrógino. El cristianismo lo va a dividir. Para el cristianismo hay bien y mal, pero son dos cosas distintas. Entonces, por un lado está el diablo, por otro lado está Cristo o Dios, el bien, el mal, la luz y la sombra. Y tampoco le ha dado lugar el cristianismo a una figura femenina lo suficientemente fuerte e integrada a la divinidad como para entender que se trata de dos caras de la misma moneda. El famoso hermafrodita, del que también habla el hermetismo y habla la alquimia. Si bien está la figura de María, la Virgen, como la Madre Divina, la Gran Madre, no está integrada, está separada de la divinidad. Entonces, esta falta de entender esto como dos caras de la misma moneda generan una especie de, bueno, podríamos decir neurosis o una especie de insatisfacción en el alma humana por no encontrar una expresión de eso. Entre otras muchas cosas que ha señalado Jung del cristianismo. Pero la alquimia, justamente, como vamos a ver, habla de esto, ¿no? Que todo son dos caras de la misma moneda, etc. Cosas de las que hemos hablado cuando hablamos del hermetismo. Entonces, de alguna manera sí podríamos decir que tiene algo de ocultista, pero en realidad no. Y es lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de alquimia. También hay corrientes que hablan de que simplemente es una precursora de la química, le quita todo misticismo, le quita toda filosofía. Entonces el autor de forma muy inteligente dice, si realmente la alquimia hubiese sido una precursora de la química, entonces cuando la química se desarrolla como ciencia, hubiera desaparecido la alquimia. Sin embargo, la alquimia funciona en paralelo a la química y a los descubrimientos físico-químicos. E Isaac Newton fue alquimista, ha realizado escritos alquímicos, tenía un laboratorio de alquimia, mientras también estudiaba básicamente lo que da inicio o una de las piedras fundamentales de lo que es el pensamiento occidental mecanicista, con sus leyes de la física, etc. Así que funcionaban en paralelo. Ahora, hay quienes también dicen que simplemente la alquimia es una práctica medicinal, que se trabajan con plantas, con aleaciones de metales. Y sí, eso se hacía, hay una alquímica botánica, medicinal también. De alguna manera, esto es parte de la alquimia, pero no es solo la alquimia. Entonces, en general lo que sucede es que cuando se habla de alquimia de forma cotidiana, se suele hacer foco en una única práctica propia de la alquimia y ahí se pierde su verdadero significado, porque como leímos en la frase inicial, a ver, acá me tiran data. Bien, me dicen que se escucha y se ve bien, que Instagram por momentos tiembla, pero es porque está apoyado sobre la mesa y yo muevo la mesa. Pero bueno, ya iremos mejorando. Gracias, André, por tirarme la data. Y gracias por estar compartiendo el video, André. Y Dani también, gracias, amor, seguro lo estás compartiendo porque como André no respondía, le pedí asistencia a ella con eso también. Así que quien quiera compartir acá... Bueno, voy a saludar también a María Eugenia, que saluda, que está acá.
Susana Fabro. En Instagram tenemos, bueno, también a María Eugenia. Están viéndome por todos lados, desde varios lugares. A Marie Joy, Tarot Jungiano, la Celia, nos vemos en Zoom en un rato. Agustín Metz, Maruja Dole Santos, Mostra, Daniel, hola Dani, hola Chino. Les digo para los que están viendo que cuando termine el vivo a las 11 nos vamos a Zoom para seguir charlando sobre estas cosas. Y hoy puntualmente nos va a hablar Celia de física, química y alquimia. Bien, entonces ya sabemos lo que no es alquimia. No es una parcialidad, no solo materia, no solo es símbolo, no solo es espiritualidad, no solo es brujería, si se quiere, o magia. Pero ¿cuál es el origen? Del mismo modo que cuando hablábamos de hermetismo en el encuentro anterior, decíamos que aparece en un momento histórico, en un lugar puntual donde confluyen tres culturas, tres políticas, tres elementos muy claros que son la religión egipcia, sucede con el hermetismo y con la alquimia. Los templos egipcios continuaron abiertos después incluso de haber sido conquistados por Alejandro Magno y lo que es la etapa helena, y que tiene origen en la cultura griega. El helenismo de alguna manera también es la cultura griega. Entonces lo que va a aparecer en la alquimia es elementos de la religión egipcia, elementos de la filosofía griega, sobre todo neoplatónica, y por último las artes químicas aplicadas. Ese mix, de alguna manera, sobre todo en Alejandría y alrededor, que Alejandría es un poco como la capital cultural en esta época, un crisol, como se suele decir, donde confluyen todos estos saberes. Sobre todo, como decíamos entonces, la religión egipcia y la filosofía y religión griega, Platón, Aristóteles, los neoplatónicos, el estoicismo, el hermetismo e incluso el cristianismo, se condensan de alguna manera y se llevan a las artes químicas aplicadas. Es decir, ¿cuáles eran las artes químicas aplicadas en ese entonces? La aleación de metales, el trabajo de orfebrería, la cerámica. La alquimia le va a dar un sustrato material, y esta es la idea central de este encuentro. La alquimia le va a dar un sustrato material a la filosofía y a la religión. Vamos a ir viendo cómo. ¿De dónde se saca toda esta información? ¿Cuáles son, digamos, acá viene mi parte de historiador, los textos y las fuentes a los que podemos recurrir para decir, bueno, qué es la alquimia? O sea, cuáles son los textos originales y que no nos pase como en el hermetismo, que uno lee el Kybalión y piensa que está leyendo un texto antiguo, antiquísimo, y es simplemente como una reinterpretación moderna de la alquimia. El manuscrito más antiguo es el Marcianus Graecus, que es un códice manuscrito en griego del siglo X-XI, que no es una enciclopedia o un tratado sistemático donde se habla de alquimia, sino que es una recompilación de textos sobre todo egipcios del siglo I, del siglo II y del siglo VII. La alquimia nace en el siglo I, siglo II. Estamos hablando, y esto no lo dije, de la alquimia occidental. En China también se desarrolló la alquimia varios siglos antes de Cristo, sin que haya habido una relación entre la alquimia occidental o por lo menos evidencia histórica documentada que determine que la alquimia se desarrolló influenciada la una por la otra. Sin embargo, se tocan temáticas similares, los fundamentos son los mismos, y esto tiene un poco que ver con esta idea, si lo quisiéramos circunscribir en un marco teórico, esta idea de Carl Gustav Jung de que hay un inconsciente colectivo, ¿no? La humanidad toda tiene un inconsciente propio, entonces por eso muchas veces sucede que en distintos momentos históricos o en distintas culturas al mismo tiempo, sin que hayan tenido contacto entre sí, se hablen de las mismas temáticas, se descubran las mismas cosas, y se ve mucho en la mitología y sobre todo cuando uno compara, por ejemplo, mitología nórdica con la mitología griega. Bueno, este es el texto más antiguo que tenemos. También tenemos textos islámicos. El rol del Islam en la alquimia es súper importante. Y la realidad es que siempre que encuentren una palabra que tenga... no me sale la palabra, pero cada vez que aparezca una palabra que tenga al, lo más probable es que haya
metido la mano un árabe por ahí, ¿no? Lo más conocido y que solemos citar es la palabra almohada, ¿no? Almena, bueno, ahora no se me vienen otras, pero alquimia nos da la pauta de que por ahí pasó el Islam, pasaron los árabes. Y en el siglo VII el islamismo comienza a expandirse y al pasar por Egipto no solo conoce la alquimia y la adopta y la traduce y la desarrolla, sino que hace lo mismo con la botánica, con la medicina, con la guerra, con los textos clásicos, con Platón, con Aristóteles. Por eso mucho de todo eso que nos llega de la antigüedad y de la alquimia también nos llega a través del Islam. Cuando finalmente se apacigua un poco este conflicto entre el Islam y el cristianismo y se comienzan a traducir, sobre todo en la famosa Escuela de Traductores de Toledo, este tipo de obras. Entonces nos llegan a nosotros gracias al Islam. En ese entonces la alquimia va a ser tomada como una ciencia más. Pero vamos a ver que luego con el desarrollo de la ciencia, la alquimia ya deja de ser una ciencia, aunque sí hay elementos que perduran, como vamos a ver. En general uno piensa que la alquimia es algo medieval y en realidad es más bien moderno, es más bien del siglo XVII. La mayor cantidad de publicaciones, está bien que a esa altura era más popular publicar porque estaba más al alcance de todos la posibilidad de imprimir, la aparición de la imprenta, de tipos móviles, etc. Pero la mayor cantidad de textos, y un poco el autor lo que dice es, si se editan tanto es porque se compraban tanto. Ningún editor iba a editar y publicar algo que no se compraba, porque si no, y lo que iba a suceder es que iban a perder plata. Pero ¿qué pasaba aparte de que se publicaban más? Había emperadores, había familias con dinero que financiaban, se convertían en mecenas de las investigaciones alquímicas y de la traducción de libros antiguos. Muchas familias adineradas tenían su propio laboratorio de alquimia, tenían su propio alquimista investigando, porque había una idea, que es la que es más conocida y más difundida sobre la alquimia, que tiene que ver con convertir el plomo en oro, ¿no? Entonces, si pudiera convertir el plomo en oro, incluso más allá de sus implicancias filosóficas, religiosas, espirituales, probablemente también se puso en juego esta idea de poder conseguir oro, ¿no? Cuentan que, yo no me acuerdo los nombres, pero una anécdota, ¿no? Como había un personaje que había dicho que podía convertir el plomo en oro, no recuerdo qué metal en oro, y le manda una carta a no me acuerdo qué papa y le dice que bueno, que él podía hacer eso, que quería recibir un pago por parte del papado para dedicarse a hacer eso, ¿no? Entonces dicen que el Papa le manda con un mensajero una bolsa vacía y le dice, ya que usted puede convertir algunos metales en oro, páguese usted mismo la recompensa, ¿no? Bueno, lamentablemente no me acuerdo quién lo dijo, cómo fue, pero me resulta gracioso. También como no solo estas familias adineradas, emperadores, sino que también lo que podríamos decir cientificistas, que en realidad en aquel entonces no eran científicos, esa palabra es un neologismo, aparece después, ellos se consideraban filósofos naturales, y ahí tenemos a Newton, a Boyle, que trabajaban en paralelo, sobre todo Newton trabajaba en paralelo con la filosofía natural, o la ciencia, la alquimia y también con los estudios bíblicos. Esto de compartimentar todo tanto es más bien una cuestión nuestra, ¿no? Pero en aquel entonces estaba como integrado y hay mucha referencia, me sale el andaluz, mucha referencia al cristianismo en los escritos y se utiliza a Cristo, sobre todo al Cristo resucitado, como un símbolo de algunas cosas que estudia la química, la alquimia y que vamos a ver ahora. También, bueno, por lógicas razones, Newton no quiso publicar, de hecho hay escritos donde dice que en realidad tenía intenciones de quemar todas sus investigaciones sobre alquimia. Posiblemente esto tuviera que ver con el hecho de que la ciencia se estaba desarrollando, ¿no? Se estaba estableciendo el método científico, entonces ir por ciertos lugares terminaba finalmente siendo como una desacreditación, ¿no? Entonces, no quiere decir que no lo hicieran, pero en todo caso no lo hacían público. También hubo algunas mujeres alquimistas, Marie de Journay, no sé si lo estoy pronunciando bien, Cristina de Suecia. Me pareció interesante nombrarlas porque, bueno, en esto del patriarcado la historia es escrita, ¿no? de gran hombre en gran hombre y dejando fuera a las mujeres. También se dedicaron a la alquimia. Bueno, a ver. Bueno, nadie está hablando mucho. Gente que saluda, que se une a las llamadas. Bueno,
¿Qué hacían los alquimistas? Como les dije, lo que ellos buscaban era reproducir en el laboratorio, es decir, a escala humana, el proceso de la creación del cosmos. Entonces, aquellos alquimistas más afines a la religión cristiana iban a tener una concepción de la creación del cosmos y van a buscar reproducir eso, mientras quienes estuvieran... Yo tengo una pregunta, dice María Eugenia, pregunte nomás. Sos mala, te vas a vengar por las preguntas que yo te hacía en clase en la facu, ¿no? Bueno, si no sé la respuesta no te leo la pregunta al aire y listo. El hermetismo, que de todos modos la idea de creacionista en el hermetismo es muy similar al Génesis también, pero vamos a ver un poco de qué forma y sobre qué cuestiones puntuales se trabajaba en el laboratorio a la hora de querer reproducir el proceso de creación del cosmos. En un texto greco-egipcio que trata exactamente las mismas temáticas cristianas, de la alquimia cristiana, aunque con distinto simbolismo, se hace referencia a que lo que se hace en la tierra es un espejo en el cielo. Y esto lo vincula con el hermetismo, esto de querer reproducir en el laboratorio los procesos naturales y de creación del universo, tiene que ver con esta idea que veíamos de que, como nos dice el hermetismo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y que lo podemos explicar de alguna manera desde estos mecanismos de proyección e introyección de lo que nos habla la psicología y sobre los que hace hincapié Jung a la hora de hablar de complejos o arquetipos. Acá tengo una cita que no la quiero leer entera porque no los quiero aburrir. Pero dice, para aquellos que liberan y purifican el alma divina de sus ataduras elementales y por encima de todo separan el espíritu divino de su función con la carne, el símbolo de la alquimia nace a partir de la creación del cosmos, así como el sol celestial es una flor de fuego y el ojo derecho del mundo, así también puede convertirse el cobre en una flor de fuego mediante la purificación, transformándose en un sol terrestre, un sol en la tierra, así como el sol es un rey en los cielos. Esta idea de que como es arriba es abajo, que el cobre, a través del cobre puedo reproducir a ese sol celeste, pero en mi propio laboratorio. Suena loco, pero vamos a ver qué es lo que nos estaban queriendo decir cuando decían eso. Bueno, acá la antropóloga Euge nos dice que hay existencia de alquimia en la cultura celta, escandinava y germana. No sé si soy yo tu micrófono, pero no tengo sonido, dice ahora. Supongo que si no se me escuchara, la gente me estaría diciendo ahora no se escucha, no se escucha. Pero bueno, no sé. Debe ser vos. No, desconozco. Sé que vos sabés sobre cultura celta, sé que lees runas. Pero a mí no me parecería raro que quisieran experimentar con la materia y que de la contemplación de la manipulación de la materia surgieran reflexiones espirituales. No me extrañaría. Lo que sucede un poco, bueno, con la cultura celta quizás nos llegan escritos a través de los evangelizadores, ¿no? Pero ya más en Escandinavia también es más difícil que nos llegue documentación escrita directa. Eso sabes más vos que yo. Así que si hoy te sumás al Zoom nos podés... Hola Rodri, que saluda también. Gracias André por responder. Les decía entonces, ahí de eso me parece que sabes más vos. Si te unís al Zoom después nos podés decir, pero no me extrañaría que en esto de contemplar la naturaleza y manipular la naturaleza surjan reflexiones espirituales, religiosas, filosóficas. Bien, se oye muy bien, dice Gus, gracias. Bueno, hay otro texto que se llama Testamento, que es una obra atribuida a Raimundo Lulio, si no me equivoco era catalán, en el siglo IV, y es la que más se suele estudiar cuando se habla de alquimia, y tiene la siguiente cita: de cómo nuestro magisterio se asemeja a la creación del hombre que se hizo del jugo de la tierra, el artista, el alquimista, debe asemejar su magisterio a la operación de la creación, al crear una masa confusa que contiene los 4 elementos. Y acá vamos a empezar a enumerar algunas de las cuestiones principales, pues ya son de los 25, que trabajaba
la alquimia. Acá ya aparecen dos elementos. Por un lado, los cuatro elementos. Vamos a ver que en todo grabado alquímico se va a hacer referencia continuamente a los cuatro elementos, casi como si fueran las unidades constitutivas de la creación, de la materia. Así como luego se descubrió que había moléculas, y luego que había átomos, y luego que había partículas subatómicas, y la ciencia fue como acercándose cada vez más a la verdad. En aquel entonces, y esto lo toman de Aristóteles, los cuatro elementos básicos, fuego, aire, tierra y agua, para los chinos van a ser otros, y van a ser 5, no es exactamente igual, van a ver que aparece mucho el trabajo con estos elementos en el laboratorio alquímico. Y el otro concepto que aparece en esta cita es el de masa confusa. La masa confusa, que también, si uno busca, después cuando reciban el apunte en la semana, los que están inscritos al taller, van a ver que todo esto que estoy diciendo yo ahora va acompañado de ilustraciones, lo cual ayuda mucho. La masa confusa sería una combinación de los cuatro elementos, pero es un elemento no me sale la palabra, es un elemento sin vida. La masa confusa es el origen de todo, o es el origen material de todo, podríamos decir, pero sin vida, porque ahí viene el segundo elemento importante y que se ve representado muchas veces en las ilustraciones alquímicas, que es el anima mundi, ¿no? El alma del mundo. Quienes saben de tarot, si piensan en la carta El Mundo, es que hay una mujer ahí representada en el centro de la carta. En muchos grabados alquímicos aparece esta mujer representada. Hay un grabado puntual, que es una miniatura, que se llama El alma del mundo. Se la ve a esta mujer parada sobre la masa confusa, y alrededor de la masa confusa hay distintos anillos. Cada anillo tiene distintas ilustraciones. Entonces está el planeta Tierra, está la naturaleza, están los animales, están las estrellas, los planetas, las estrellas y los ángeles, ¿no? Siempre con la simbología cristiana de por medio. Y parada sobre eso, ocupando un lugar importante, está esta mujer desnuda, parecida a la carta del mundo en el tarot, que con una mano está conectada con Yahvé, que está representado también con Dios, y con la otra mano está conectada al mundo. Como si el anima mundis funcionara como un nexo, como un vínculo entre lo trascendental, entre lo divino, entre Dios y el hombre, la tierra y la materia. Entonces, por un lado, el alquimista va a querer elaborar la masa confusa en el laboratorio y va a querer conseguir el anima mundis. O, esta es una idea también estoica, ¿no? Que habla del numen o del espíritu vital. Lo que va a querer hacer en estos procesos alquímicos en su laboratorio el alquimista es extraer el espíritu vital, ahora vamos a ver cómo decían que se obtenía, para poder, en contacto con la materia confusa, propiciar su evolución. Ahora voy a explicar qué quiere decir esto, y tiene que ver con encontrar el filosofal. Bien. Lo que hace el anima mundis o el espíritu vital es penetrar la materia inerte y vitalizarla. Bueno, se desprenden varias cosas de esta idea. Lo que hacían en el laboratorio era, y esto van a ver que hay, y esto lo decíamos con el hermetismo, a veces hay cierto tipo de conocimiento que es difícil transmitirlo de forma lineal. Nuestro lenguaje es lineal, nuestra escritura es lineal, a diferencia, por ejemplo, de los símbolos chinos, los ideogramas, no me sale la palabra, que transmiten una idea de una forma. Sería muy complejo explicarlo acá y largo, ¿no? Cuando hablemos de Tao vamos a hablar de esto. Entonces hay un libro en el hermetismo, se llama el libro mudo, que es un libro que no tiene texto, solo tiene imágenes, tiene grabados, tiene ilustraciones, que quien tiene la clave, tiene la llave, tiene el conocimiento de los símbolos, puede darse cuenta qué es lo que está diciendo.
sin estar diciéndolo de forma lineal a través de un texto, ¿no? A ver, acá dicen en Instagram, Mostra, dice, no me acuerdo tu nombre, Mostra, vos sos la amiga de Cami. Siento que como humanos, en realidad nuestro laboratorio alquímico es nuestra propia psiquis. Bueno, yo creo que vamos a volver a hablar de alquimia al encuentro que viene y vamos a hacer más hincapié sobre lo que Jung decía sobre la alquimia, ¿no? Y él lo que dice es que en ese laboratorio concreto proyectamos el psiquismo, porque nosotros no podemos acceder a nuestro psiquismo si no es a través de la proyección. Así como entonces de pronto accedemos a contenidos inconscientes con el tarot, por ejemplo, lo mismo puede suceder a la hora de manipular elementos, y ahora es lo que voy a explicar un poquito cuando explique qué es lo que hacían los alquimistas en su laboratorio. María Eugenia dice, íberos, ligures, pictos, dorios, arios, belgas, británicos. Bien. Bueno, cuando quieras podés hablar de todo eso, me encantaría, es un montón que quiero que te conozcan. Bueno, ¿de dónde se podía obtener este anima mundis o espíritu vital? Del rocío. Van a ver que uno de los elementos, vamos a decir, o una de las sustancias con las que trabajaban los alquimistas era con el rocío. Recolectaban rocío. Y no recolectaban cualquier rocío. En esta ilustración de la que les hablaba, que se llama recolección de rocío, se ve que hay una pareja, un hombre y una mujer. Esto también aparece mucho en la alquimia y va a hacer referencia a las bodas alquímicas. Es decir, no voy a desarrollar esto hoy, quizás en el encuentro que viene, pero el ánima y el animus, esta energía femenina y masculina, o de acción e inacción, el yin yang de los chinos, está presente en nosotros. Entonces, en muchas ilustraciones vamos a ver una pareja de alquimistas o vamos a ver directamente al hermafrodita. Esta pareja de alquimistas que trabaja por separado, tras el proceso alquímico, se une, se integra, que es un poco el propio proceso psíquico que nosotros desarrollamos conforme vamos evolucionando, ¿no? Integrar estas dos energías de acuerdo a lo que vamos necesitando. Esto no significa que sea un 50% y un 50%. Entonces, en esta ilustración aparece la pareja de alquimistas recolectando rocío y detrás hay un carnero y hay un toro, que hacen referencia a Aries y a Tauro, que hacen referencia a la primavera. En el hemisferio norte son las constelaciones que se ven durante la primavera. Y la primavera tiene todo un simbolismo de revitalización y de renacimiento. Venimos del invierno, vemos un árbol seco, parece muerto, y durante la primavera enverdece, rebrota y revive. Entonces ese es el rocío que hay que recolectar. Y con ese rocío, en el laboratorio, se le daba vida a la materia inerte. ¿De qué modo? A través de la destilación, esa famosa maquinita que uno ve, ¿no? Cuando ve algunos grabados y dibujos alquímicos, es la misma máquina de destilación que utilizan los químicos y que lo que se hace es someter una sustancia a temperaturas, esto lo va a explicar mejor seguramente Celia en el Zoom, ahora cuando termine el vivo, para que se evapore. Y al evaporarse se condensa. Y lo que ese goteo de esa condensación es la sustancia esencial de eso que inicialmente sometía a temperatura, en este caso el rocío. Es decir, se lo condensa, se lo destila. Espero haberlo explicado bien, después Celia nos dirá. Entonces, esa destilación del rocío, si estaba bien hecha, podía infundir vitalidad a la materia inerte, por un lado, o a cualquier materia. Esto voy a ir adelantando, no voy a seguir mucho el orden que tenía porque no vamos a llegar sino, pero la idea era que esa sustancia vital no solo podía revitalizar, sino que podía acelerar procesos. Entonces, de la aplicación de esa anima mundis, de esa esencia del mundo, a cualquier metal no noble, como podría ser el plomo, iba a acelerar un proceso propio del plomo que lo iba a convertir en oro. Esto partía de la premisa de que cualquier metal en una mina en lo profundo de la tierra, si se le daba el tiempo suficiente, eventualmente se iba a convertir en oro. Que es el metal más noble, es el metal
Sí, es el metal más noble por excelencia. Eso también nos podrá explicar Celia bien por qué cualidades tiene el oro que lo hace tan noble. Pero cualquier metal entonces podría finalmente convertirse en oro. Estoy un poco tildado porque estoy pensando, esto justamente tiene que ver con el proceso de individuación. Nosotros, con el tiempo suficiente, podríamos desarrollarnos y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ese oro es nuestro ser esencial expresado de forma luminosa. Entonces, bien, no solo acelera el proceso en el que cualquier elemento o metal se convierte en oro, sino que también entonces puede curar, puede revitalizar a una persona, y ahí tenemos toda la rama de la alquimia que es medicinal. Hay 3 etapas en la búsqueda de la piedra filosofal, que ahora vamos a ver qué es. Que es el otro gran tema. Ya sabemos que se habla del anima mundis, de la materia informe, y de la piedra filosofal. 3 etapas identificadas con colores. La primera es el nigredo, está identificada con el color negro, y es esta instancia donde la materia confusa inicial, que probablemente fue un mineral, no sabemos cuál, ya les digo, los textos alquímicos son crípticos, no son claros y evidentes y directos. La segunda etapa es el blanco, un blanco resplandeciente, es decir, una vez que ese negro es sometido a este proceso alquímico, se vuelve blanco, y finalmente rojo y cristalino y denso. Esta instancia de la evolución de la materia informe es la piedra filosofal, que tiene justamente la capacidad de transmutar los metales no nobles como el hierro o el plomo en oro. Así que de la destilación del anima mundis presente en el rocío y la aplicación en la materia confusa o informe, donde están los 4 elementos pero no están activados, del trabajo con eso se puede luego convertir algún elemento no noble en oro, curar a una persona, porque se aceleran los procesos vitales. Recuerden que parten de la base de que cualquier metal puede convertirse en oro si se le da el tiempo suficiente, aunque nadie intervenga. De vuelta, se está queriendo reproducir en el laboratorio un proceso natural. Lo que la propia naturaleza hace, se hace también por imitación y no por modificación. Por eso no es que es magia y puedo convertir el plomo en oro, sino que el plomo eventualmente se convertiría en oro. Mucho del oro que hoy encontramos, dirían ellos, en su momento fue plomo o algún otro elemento no noble, hierro por ejemplo. Si nosotros lo reproducimos en el laboratorio, aceleramos el proceso y obtenemos oro antes, no tenemos que esperar. La pelea contra Voldemort sería la 4ª, dice acá los chistes nerds en relación a la piedra filosofal de Harry Potter. Bueno. A ver. Por eso muchas veces cuando ya llegamos a esta etapa que es la roja o la etapa del rubledo, así como rubedo o rubledo, no sé, me suena muy a robledo y me da como cosa. Nigredo, rubedo, del rubí, del rojo, que es la piedra filosofal, suele ir acompañada de ilustraciones del Cristo resucitado o del ave fénix, que tiene toda esta connotación, ¿no?, de prenderse fuego, convertirse en cenizas y renacer. También, bueno, se dice en algunos escritos que la piedra filosofal nos puede poner en contacto con los ángeles cuando se utiliza lenguaje, digamos, cristiano, por eso el Cristo resucitado también, sobre todo a través de sueños y revelaciones, ¿no? No es que tampoco se te va a presentar un ángel así como así, lo más probable es que lo veas en un sueño. Y también luego se lo va a ir vinculando con el árbol de la vida, presente en la Kabbalah, que de Kabbalah vamos a estar hablando prontito con Mayra, no sé cuándo. Otro tema que trabaja la alquimia es la quinta esencia. Con esto voy a ir cerrando un poco el tema, que es un quinto elemento además de los 4 básicos. La quinta esencia es un quinto elemento. Uno ve que la materia, acá en el planeta Tierra, vamos a decirlo así, muere. Nosotros envejecemos, morimos, las plantas también tienen su ciclo, las cosas se transforman, etc. Pero
estaba la idea, cuando uno observaba los planetas, que los planetas siempre brillan, los planetas siempre están en su órbita, se los consideraba eternos. Entonces estaba la idea de que había presente en ellos una quinta esencia, un quinto elemento, que no es que no estaba acá, pero que acá en la Tierra está dormido, está latente, está en potencia. Por eso esto no es una ciencia, parte de premisas que no son comprobables y se desarrolla toda una teoría en relación a esas premisas que permiten la expresión del alma, diría yo. No importa si la premisa es comprobable o no, con la astrología pasa lo mismo. Lo importante es que nos permite a nosotros proyectar nuestro mundo interior e ir haciendo conscientes los contenidos inconscientes e ir individuándonos, diría yo. La teoría dice entonces que ese quinto elemento está presente en la Tierra, pero de forma latente. Cuando, no recuerdo el autor porque no puso el nombre, pero una de las maneras de extraer la quinta esencia también era destilando en el laboratorio y se proponía hacerlo, por ejemplo, con el vino. Del vino se extraía el alcohol y el alcohol destilado del vino iba a brindarnos la quinta esencia. Y se destilaba en lo que llamaban la jarra de Elmer, eso por un chiste que tengo con la jarra de Hermes, que hacía que no solo se destilara, sino que circulara en forma circular, ¿no? Justamente, valga la redundancia, imitando la órbita de los planetas. Sostenían que, porque aparte, bueno, estaban quienes decían que la Tierra, el tema del heliocentrismo o no, bueno, pero si los planetas giraban y la Tierra no, entonces lo que hacía que la quinta esencia se manifestara era girar en torno a la Tierra. Entonces lo que se hacía era que un elemento girara como giraban los planetas, donde sí estaba activa la quinta esencia, para activarlo. Entonces esta jarra de Hermes, donde circulaba la destilación del alcohol del vino, activaba la quinta esencia en ese alcohol destilado. Ideas que son metafóricas y simbólicas. Bueno, de las bodas alquímicas ya les hablé. El alquimista sigue a la naturaleza, no la modifica, la imita en el laboratorio. Si la quisiera modificar estaríamos hablando de magia. Por eso en muchos escritos se suele hablar de la alquimia como agricultura o como un don de Dios. Es algo que tenés, que no podés desarrollar, y cuando lo desarrollás tenés que esperar sus propios procesos naturales del mismo modo que la agricultura. De alguna manera, la alquimia va a llevar la filosofía al laboratorio. Ese es, digamos, su gran aporte. Si el metal como embrión se gestaba en una mina como útero, teníamos que reproducir ese útero que gesta el metal en mi laboratorio para que el metal se convierta en oro. Se hablaba de un vaso natural y de un vaso artificial análogo, y bueno, ahí tenemos distintos elementos, los vasos de laboratorio, el Erlenmeyer, los hornos, los mecheros. Bueno, de todo eso nos va a hablar Celia ahora seguramente en el Zoom. Pero de vuelta, se buscaba imitar a la naturaleza. No tenemos la mina, pero tenemos un vaso contenedor que funciona como ese útero que es la mina, para que aceleradamente con el Anima Mundis el metal se convirtiera en oro. El más perfecto de todos los metales. El destilador es una herencia de la alquimia. Y bueno, con esto más o menos ya les tiré algunos elementos. Los invito a que a partir de las 11 nos juntemos por Zoom para seguir charlando sobre esto y otro montón de cosas. A veces no hablamos de lo que se habló en el vivo, porque realmente es un fogón, es un fueguito virtual en torno al cual nos reunimos para charlar, para compartir cosas. Ya nos conocemos entre todos, así que siempre son bienvenidas las personas nuevas. Es un lugar, queda mal que lo diga yo, pero la verdad que es lo que me pasa. Me siento bien, me siento cómodo, es cálido, nadie se juzga. Y donde quizás, bueno, a veces hablamos más de lo que se habló en el vivo, a veces menos. Así que los invito, me escriben por WhatsApp, lo tienen en la descripción del video, para sumarse al Zoom. Y en la semana compartimos en un grupo de WhatsApp, yo les mando material, videos, disparadores para seguir profundizando sobre las cosas que vemos acá en el vivo. Así que les agradezco que se queden hasta el final, que se conecten para mirar. Los invito a que visiten las redes para que vean las cosas que puedan hacer en transpersonales. Los martes tenemos el fogón. Los lunes todavía están a tiempo de sumarse al curso de astrología.
Si lo quieren hacer de forma grupal, si lo quieren hacer de forma individual, pueden en cualquier momento del año. Lo mismo con el curso de tarot, pueden hacer tarot en cualquier momento del año. Y prontito vamos a estar abriendo nuevamente un primer nivel de la formación transpersonal. Así que vamos a estar haciendo un vivo seguramente hablando de qué es esto de la formación transpersonal. Andrea Lucero, que siempre me ayuda, gracias. Ella hace círculos femeninos los viernes, también son online. Así que si les interesa trabajar con las lunas, las lunaciones y todo su simbolismo, pueden contactar a Andrea Lucero o me contactan a mí y los pongo en contacto también. Y en Transpersonas también está el proceso transpersonal, que es un proceso que pueden hacer conmigo de forma personalizada. Son 5 encuentros donde trabajamos desde el marco teórico de Carl Gustav Jung la temática que a ustedes les esté inquietando, preocupando en este momento, y vamos pasando por distintos lugares, un poco de astro, un poco de tarot, pero también trabajamos con arquetipos, con interpretación de sueños, con emociones, con tipos psicológicos. Eso también es algo que estamos ofreciendo. Y por ahora creo que eso es todo, porque prontito vamos a estar haciendo talleres semanales donde vamos a estar hablando de distintas cosas, pero van a ser cortitos, ¿no? No, porque en general todo lo que ofrezco es más bien largo y hay gente que no le gusta hacer cosas tan largas. Gratitud, como siempre digo cuando cierro el vivo, que viene de la familia de la palabra gratis, lo que llega gratis sin que uno haya hecho nada. Eso es lo que yo recibo de ustedes, el amor, el cariño, el apoyo, la presencia. Los quiero, escríbanme si se quieren sumar al Zoom y nos vemos el martes que viene. Probablemente vamos a seguir hablando de alquimia o si no, de los neoplatónicos. Esa es una opción que me apareció hoy. Puede que nos visite un filósofo para hablar de eso también, porque está en estrecha relación con los inicios de la alquimia y sobre todo con el hermetismo. Bueno, les quiero. Adiós, gente. Muchas gracias.